por las dudas. Una introducción al derecho y al derecho canónico. ¿La Iglesia tiene un derecho? Son las primeras preguntas. Sí, tiene un derecho. Desde que hubo Iglesia hay derecho canónico, porque en última instancia el derecho es lo justo en las relaciones humanas y las normas que prescriben lo justo, y desde que hubo Iglesia alguna norma y alguna exigencia de justicia tuvo que haber en la Iglesia. Por lo pronto, normas de cómo se entra en la Iglesia, quién dirige la Iglesia, a quién hay que seguir. Esas normas elementales ya vienen de los mismos tiempos de los apóstoles. Lógicamente, a lo largo de la historia, ese derecho ha ido cambiando en alguna medida y ha ido creciendo. ¿Está bien que la Iglesia tenga un derecho? Bueno, la pregunta tiene que ver con algunos planteos espiritualistas que han planteado, que han sostenido que la Iglesia es algo espiritual, que es algo que tiene que ver con el amor, y entonces no debería haber un derecho en la Iglesia. Lo cierto es que la Iglesia, si bien, por supuesto, es un cuerpo místico que se gesta en esta vida. Entonces tiene necesariamente una dimensión social la Iglesia, y esa dimensión social, dado que son seres humanos, que no son puro espíritu, no somos ángeles, necesitan un derecho que la regule, que lo prescriba. Lógicamente tiene que ser un derecho con características particulares, por eso habla de las peculiaridades que tiene que tener ese derecho, porque la finalidad de la Iglesia es la salvación de las almas. Entonces el derecho que tiene la Iglesia no puede entorpecer, sino que tiene que contribuir a la salvación de las almas en todo caso, siempre. Por eso, por ejemplo, la pena más dura que existe en el derecho canónico, más grave que hay para los delitos, es la excomunión. La excomunión significa excluir a alguien de la comunión eclesial y por tanto no puede participar de las gracias que circulan por el cuerpo místico de Cristo. Pero esa pena, por más que sea la más grave y por más que corresponda a los delitos más graves que podamos concebir y que podamos pensar, sin embargo, no está pensada para que sea una pena perpetua, está pensado como una pena medicinal. Es decir, que cuando la persona cambie, busca que la persona cambie, que la persona se convierta, que la persona vuelva a la amistad con Dios, que reflexione sobre su conducta y de esa manera se modifique, y en ese momento la Santa Sede puede levantar la excomunión de manera directa o en principio la Santa Sede. Pero hay algunas penas de excomunión que pueden también levantar los obispos, o que pueden levantar incluso en algunos casos los sacerdotes, como el caso del aborto. Los párrocos en particular. Ya hacía muchos años que en la arquidiócesis de Rosario, el arzobispo de Rosario le había otorgado a todos los párrocos la facultad de levantar la excomunión para el caso de abortos. Sin embargo, desde el pontificado del Papa Francisco se otorgó a todos los párrocos del mundo, no solamente los de la arquidiócesis de Rosario por disposición del arzobispo de Rosario. Porque lo que busca la pena, lo que busca la sanción es que la persona mejore, que la persona cambie. Porque en última instancia lo que se busca es el bien de las almas, y por eso esa pena tan grave que excluye a la persona de la comunión eclesial no puede ser de por vida, no puede ser para siempre, es hasta que se consigue que la persona cambie y vuelva a acercarse a Dios. Ahora, este derecho canónico es importante tener claro que no es teología moral católica, es derecho. No está separado de la moral el derecho, pero sí tiene sus características particulares. La moral abarca lo interior y lo exterior, abarca las intenciones, abarca los pensamientos, los deseos. El derecho no. El derecho es solo lo exteriorizado. La teología moral, la moral se relaciona con todas las virtudes, con la templanza, la fortaleza, la prudencia, podríamos decir en sentido amplio, la honestidad, la bondad, etc. En cambio, el derecho se refiere solo a lo justo, a lo que a alguien le corresponde, a la justicia, nada más. La moral hay que seguirla libremente, necesariamente hay que seguirla libremente. Si no, no tiene ningún sentido. Si no, no cumple con su finalidad. El derecho se puede imponer por la coacción. Esa es la diferencia entre moral
y derecho. Lógicamente, en el derecho canónico, la coacción es una coacción espiritual, es la amenaza de una sanción espiritual. Una persona puede perder la comunión eclesial, en el caso de la excomunión, puede ser suspendida en el ejercicio de determinadas funciones o tareas, la pueden privar de un cargo, a un presbítero que no hace lo que debe, que incurre en delitos canónicos, lo pueden privar de la parroquia, de su cargo de párroco, lo pueden trasladar a otro lugar a título de sanción, pero son las únicas sanciones que puede poner la Iglesia de por sí. En el pasado la Iglesia recurría a veces a la ayuda del Estado, que aplicaba sanciones coactivas a través de la fuerza, pero eso ya no lo hace más en tiempos recientes. Tampoco es derecho canónico el derecho estatal del Estado del Vaticano, porque el Vaticano es un Estado, los estados pontificios que eran en el pasado. La Ciudad del Vaticano es un Estado. Como su propio Estado tiene un derecho, porque tiene un gobernante, que es el Papa, aunque el Papa no lo hace directamente. Delega la tarea del gobierno del Vaticano. Pero bueno, el Vaticano tiene ciudadanos, tiene himno, tiene leyes, tiene tribunales, tiene funcionarios de seguridad, aunque las funciones de custodia la realiza por delegación suiza, los famosos guardias suizos del Vaticano, que le proveen al Vaticano de esta custodia por una cuestión histórica, pero el Vaticano es un Estado. Como Estado tiene derecho, tiene sus leyes civiles, sus leyes penales, etcétera, etcétera. El derecho canónico no es el derecho estatal del Estado del Vaticano. El derecho del Vaticano regula la vida diaria, cotidiana de las personas que habitan el Vaticano, que están en el Vaticano. El derecho canónico regula la vida de los fieles de la Iglesia, de todo el mundo como fieles de la Iglesia, y que también están regulados o sujetos a las leyes del lugar donde están. Un católico en la Argentina, su rol o su misión como fiel católico la regula el derecho canónico, pero su ciudadanía la regula el derecho argentino, las leyes civiles, penales. Bueno, si alguien está en el Estado del Vaticano, su rol y su misión como fiel lo regula el derecho canónico, pero su vida civil, penal, comercial, etcétera, lo regula el derecho que tiene el Estado del Vaticano. No tenemos que confundir derecho canónico con derecho del Estado del Vaticano. Y tampoco es lo mismo que el derecho público eclesiástico o derecho eclesiástico, que es el derecho que hacen los estados para regular sus relaciones con la Iglesia. Hay estados, por ejemplo, que reconocen a una religión como la religión oficial. Hay otros estados, como la Argentina, que no la reconocen como religión oficial, pero sí prevén que el gobierno tiene que sostener el culto católico. Hay estados que sostienen en su régimen público eclesiástico una separación entre la Iglesia y el Estado. Y hay otros estados que más bien tienen una actitud, un derecho que persigue a la práctica religiosa y a la Iglesia, que la reduce a las dimensiones privadas, como por ejemplo es el Estado de Cuba, o como fue durante muchos años el Estado mexicano, donde la Iglesia no puede tener medio de comunicación, no pueden tener escuelas, etcétera, en Cuba, ¿no? Y así era también en México hasta hace unos años por influencia de la masonería. Entonces, no confundamos el derecho canónico con esto. El derecho canónico, a diferencia de esos derechos, es un derecho de la Iglesia, no es un derecho del Estado, que regula la organización de la Iglesia y la relación entre las personas en cuanto fieles, no importa en qué lugar del mundo se encontraran o estuvieran. Ahora, ha habido y hay posiciones que atacan la idea de que la Iglesia tenga un derecho o que tenga este derecho canónico. Por un lado, algunas herejías espiritualistas o de la interioridad que olvidan que la Iglesia tiene también una dimensión exterior, una dimensión material, porque está compuesta de hombres, y por tanto tiene una dimensión social. Algunas posiciones vinculadas al protestantismo, con esta idea de rechazar la estructura formal de la Iglesia, caen en este también cuestionamientos al derecho canónico, aunque tenemos que saber que también comunidades protestantes, cristianas protestantes, tienen su propio derecho canónico y sus normas canónicas, porque si no, no pueden funcionar, ¿no? Si no, es anárquico. Por otro lado, han impugnado también la idea de que la Iglesia tenga un derecho los planteos no marxistas que penetraron en la Iglesia en décadas pasadas en un sector de la llamada teología de la liberación.
no la teología de la liberación que estudió el Papa Francisco, por ejemplo, que era una teología de la liberación enmarcada en los cánones y en los principios de la doctrina social de la Iglesia, sino una teología de la liberación marxista que existió en el mundo, en Sudamérica y en Argentina, que planteaba tomar los elementos del marxismo, de que hay opresores y oprimidos, y que hay que alentar a los oprimidos a rebelarse contra los opresores para hacer la revolución y de esa manera liberarse, y que reemplazan la liberación cristiana, que es una liberación del pecado, por la liberación de la opresión de la sociedad burguesa de parte de los dueños de la riqueza, etcétera, etcétera. Estos planteos no marxistas impugnan la idea del derecho canónico porque para ellos el derecho es un medio de opresión, es un medio que utilizan los que dominan el poder contra los oprimidos. Entonces plantean que el derecho canónico lo utiliza la jerarquía de la Iglesia para dominar a las bases, que son aquellas que tienen que hacer la revolución para liberarse de la opresión. Y a raíz de eso, bueno, han cuestionado y muchos de ellos, lógicamente, han sido sancionados canónicamente por enseñar tesis o prácticas que no son coherentes con el planteo cristiano. Y también han impugnado la Iglesia, la idea de que la Iglesia tenga un derecho a los planteos del liberalismo dentro de la Iglesia. Una exageración de la idea de la libertad va contra la idea de un derecho, porque un derecho supone autoridad, supone que uno está sujeto, que uno no puede hacer lo que quiere. Y en la medida en que uno exagera la idea de que uno tiene que poder hacer en la Iglesia lo que quiere, pensar como quiere, enseñar lo que quiere, practicar las cuestiones como uno quiere, y entonces desaparece o se cuestiona esta idea de un derecho como algo limitado. Nosotros sabemos que cuando Cristo le hacían preguntas, le hacían cuestionamientos en el Evangelio, Cristo respondió varias veces que él no había venido a abolir la ley de Dios y de los profetas, sino que le había venido a dar su máximo cumplimiento. Si el mensaje cristiano no suprime la ley, no suprime la regla, no suprime las normas, le da un espíritu. No puede ser una ley o una norma que sea cáscara vacía, que hay que cumplirla porque hay que cumplirla y nada más. Tiene que estar motivada y movida por el amor. Por supuesto, eso es el mensaje cristiano. Pero no sin ley, no sin reglas, no sin normas. Al menos eso no ha sido el mensaje que ha dejado Cristo y que ha recogido la Iglesia. Bueno, entonces yo se los expliqué todo. Acá ven, por ejemplo, la idea marxista de que hay una lucha de clases con unos opresores y oprimidos. Bueno, ha habido sectores en la Iglesia en las décadas pasadas. Esto ha sido muy superado gracias al pontificado de Juan Pablo II, que aclaró mucho estas cosas, y también teniéndolo al cardenal Ratzinger, a quien fue Papa Benedicto después, en la Congregación para la Doctrina de la Fe, que aclararon todo esto para tratar de que en la Iglesia, digamos, no circulen doctrinas que son opuestas a las enseñanzas propiamente cristianas. Todo esto ya lo planteamos. Para que nos hagamos una idea, por ejemplo, de cómo funciona todo esto y estos planteos, hay un teólogo argentino, un exégeta, o sea, un especialista en exégesis bíblica, en entender la Biblia, llamado Ariel Álvarez Valdés. Ariel Álvarez Valdés escribió varios libritos muy utilizados por los catequistas, en donde él utiliza lo que se conoce como una interpretación racionalista de la fe. Es decir, aquello que no puede demostrar la razón de la fe no se toma, se saca. Y todo lo que dice la fe se lo trata de reducir a algo racional. Consecuentemente, ustedes se darán cuenta que todo lo que es milagroso no tiene lugar, porque un milagro no se puede demostrar a través de la razón. De hecho, un milagro es una excepción a las leyes de la física. Entonces Álvarez Valdés, todo lo que tenía que ver con algo milagroso, lo reinterpretaba de una manera racionalista. Por ejemplo, le escribió que el arcángel Gabriel no se le apareció a la Virgen María, fue una imaginación de la Virgen María, la idea del ángel. Fue una imagen que se formó en su propio ser, no fue que se apareció realmente el arcángel Gabriel. O por ejemplo escribió que en realidad, cuando en realidad no existen las posesiones diabólicas y por tanto el exorcismo no tiene ningún sentido, porque cuando la Biblia se refiere a los demonios, en realidad se refiere a enfermedades que no se podían explicar en la época porque no tenían suficiente desarrollo médico, entonces decía que estaba poseído por un demonio. Pero en realidad eso es fruto de la ignorancia del pueblo judío. El que sí existe es el diablo, pero el diablo no puede poseer a nadie, solamente tienta. Todo eso escribía Ariel Álvarez Valdés. Álvarez Valdés sus obras fueron presentadas ante la Santa Sede por enseñar
ideas que no eran compatibles con la fe, la Santa Sede le advirtió, él respondió a las advertencias diciendo que, bueno, él estaba dispuesto a retractarse, a modificar lo que él había escrito, pero siempre que se le permita aclarar al pie de sus obras que él no lo hacía porque quería, sino porque se le había ordenado retractarse. El obispo de Santiago del Estero en ese momento entendió que no era razonable que él haga eso, porque era como decir, bueno, yo cambio lo que enseño, pero en realidad sigo pensando en lo que enseño. Y era un teólogo, profesor de varios seminarios de la Argentina, estuvo en Rosario varias veces. Y al Álvarez Valdés negarse, digamos, a corregir lo que la Iglesia le había observado en sus obras, el obispo lo suspendió como sanción canónica y le prohibió enseñar en el seminario o enseñar en ámbitos católicos, y lo que terminó decidiendo Álvarez Valdés es abandonar el sacerdocio, porque era un sacerdote. Entonces vemos, el derecho canónico necesita normas, necesita reglas, no puede enseñar cualquier cosa o plantear elementos, porque justamente uno de los vínculos que nos une es la fe. Uno de los elementos de la comunión con la Iglesia es la fe. Bueno, podríamos mencionar también el caso de Fernando Lugo, por ejemplo, obispo de Paraguay. Se presentó como candidato a las elecciones, como presidente. Según el Código de Derecho Canónico, los clérigos no pueden participar directamente de la política, porque eso es ámbito de los laicos, no de los clérigos. No le importó. Se presentó para las elecciones igual y ganó las elecciones en Paraguay. Y asumió como presidente del Paraguay. La Santa Sede, entonces, después de intentar disuadirlo, digamos, de que haga esto, dispuso en el año 2009 que pierda el estado clerical. O sea, dejó de ser clérigo. No dejó de ser sacerdote ni dejó de ser obispo, porque no se puede borrar. Pero sí quedó suspendido en sus funciones como clérigo. Y se lo dispensó además del celibato, porque después aparecieron algunas mujeres que decían que tenían hijos de Monseñor Lugo. Y de esta manera el derecho canónico respondió a esta situación, en donde parece razonable que diga el derecho canónico que un clérigo no puede asumir funciones políticas, porque para eso están los laicos, ¿no? Pero esta persona abandonó, digamos, no cumplió, se dedicó a la gestión política del Paraguay, incluso tuvo hijos con otras mujeres, y entonces la Santa Sede decidió quitarle el estado clerical para que no siga teniendo las obligaciones de los clérigos, y al mismo tiempo dispensarle del celibato para que no lleve una vida totalmente apartada de Dios de manera permanente. El Monseñor Lugo terminó mal, porque se ocasionó una crisis muy grande en Paraguay durante su gestión, y terminó siendo destituido por juicio político. El Congreso del Paraguay lo destituyó. Esto vamos a pasarlos también. Hablamos de derecho, usamos la palabra derecho. La palabra derecho se puede referir a algo en sentido físico, como por ejemplo cuando decimos un camino derecho, o sentate derecho, o escribí derecho, o Dios escribe derecho con renglones torcidos. Derecho quiere decir rectitud física, lo que está alineado. Nosotros en materia jurídica no nos referimos a derecho en un sentido físico, sino en un sentido práctico, axiológico, de valor. Pero así como lo recto físicamente es derecho, lo recto en materia de justicia es derecho también. Es lo que llamamos derecho en sentido objetivo, lo justo, lo que corresponde. Como cuando alguien dice, no hay derecho de que pase esto. Se refiere que no es justo. Derivadamente, también es derecho, son derechos las reglas que prescriben lo justo. Eso es derecho en sentido normativo. Y derivadamente también es derecho el poder o la facultad de exigir lo justo, como si uno dice uno tiene derecho a estudiar, o uno tiene derecho a que le paguen el sueldo, o tiene derecho a la vida. Eso es derecho en sentido subjetivo. Son las tres principales acepciones de derecho. De manera derivada, es derecho también el saber, que estudia lo justo, las reglas y las facultades de exigirlo. Es derecho a la ciencia, es derecho a la materia también, que estudia esto. Y entonces alguien puede decir, yo estudio derecho, ¿no? Porque es el saber que estudia este tipo de cosas. Bueno, ahora cuando hablamos de derecho, nos podemos referir a dos partes del derecho: el derecho natural y el derecho positivo humano. Derecho natural es el derecho que el ser humano reconoce, que no depende de lo que los seres humanos pongan o quiten,
porque surge de la misma realidad, es lo justo por sí mismo. Es injusto que el hombre maltrate a la mujer, que el varón maltrate a la mujer, no porque lo diga una ley que hicieron los hombres, es injusto de por sí, va en contra del derecho natural. Es injusto que algunos seres humanos sean tratados como cosas, como objetos, como con la época de la esclavitud. No porque las leyes dijeran, porque a lo mejor hasta el derecho lo aceptaba como en la antigua Roma, pero iba en contra del derecho natural. Y después tenemos el derecho positivo o el derecho humano, que es el que hacen los hombres para regular la vida entre las personas, que no debería contradecir el derecho natural. Esto lo vamos a pasar también. En el derecho canónico hay algunas prescripciones, hay algunas exigencias que provienen de la ley divina, que Dios dijo que sea así. Y por eso el derecho canónico lo recoge. Por ejemplo, ustedes recordarán que Cristo dijo que si Dios peca contra ti y contra tu hermano, primero repréndelo en privado, si continúa haciéndolo, entonces amonéstalo ante determinados testigos, y si continúa siendo así, expúlsalo de la comunidad y tenlo por un gentil o publicano. Eso Cristo lo dijo. Quiere decir que allí Cristo mismo está instituyendo como una sanción el ser excluido de la comunidad. Es la pena de excomunión. Entonces, la pena de excomunión está prevista en la ley divina. Dios lo ha enseñado. Como el primado de Pedro también, que tiene que haber alguien que dirija la iglesia, el Papa, eso está también en la Escritura. Lo ha prescrito Dios. Ahora, Dios no ha prescrito cómo se lo eligen al Papa. Eso es ley humana eclesiástica, en lo que está al final. Eso lo hicieron los hombres, lo hizo la iglesia y fue cambiando a lo largo de la historia. ¿Cómo se elige un Papa? Y tenemos, además de lo que tiene su origen en la ley divina positiva o la ley sobrenatural, y lo que tiene origen en la ley humana eclesiástica, lo que surge de la ley natural, de lo justo por sí mismo. Por ejemplo, hay un canon que establece que no se le puede aplicar pena a alguien que no fue culpable. Eso surge de la ley natural, surge de la justicia.